a ver hoy. Nada más les recuerdo que la clase es con la cámara encendida. Vamos a iniciar con algunos conceptos que van a ser importantes a la hora de realizar la práctica. Como ya les había mencionado, el tratamiento térmico, como aquí nos lo dice, es un conjunto de operaciones de calentamiento que tiene o aplicados a un metal o aleación en estado sólido para producir ciertas propiedades en el material. Pero acuérdense también que los tratamientos térmicos no solamente los van a aplicar a los metales o a las aleaciones, también puede aplicarse, por ejemplo, a algunos materiales cerámicos o también podrían ser algunos materiales compuestos. Este conjunto de operaciones pues depende de cada material y en el caso de que sea un acero depende también del contenido de carbono o si es una aleación de aluminio o si es una aleación de cobre. Principalmente acuérdense que consiste en elevar la temperatura, la mantienes cierto tiempo y después la enfrías. Ahora, ¿cómo voy a saber cómo realizar o cuánto tiempo voy a realizar el tratamiento térmico? Pues depende del diagrama TTT. El diagrama TTT es el diagrama temperatura, tiempo, transformación. Y pues hay que poner atención en esta parte porque también en el examen pues podría venir un ejercicio que no fuera únicamente calcular, sino que fuera de esto que estamos viendo, ¿no? Del tratamiento térmico en sí. ¿Y cuál sería el objetivo? Pues mejorar ciertas propiedades en el material. ¿Cómo qué propiedades podría mejorar de lo que leyeron? Carmen, ¿usted qué leyó? Aquí está Carmen. Carmen. Perdón, maestra, ¿qué pregunta? Es que no se trabó mi audio. Sí, que aquí nos dice que el tratamiento térmico lo aplicas para producir ciertas propiedades en el material. ¿Usted qué propiedades cree que se pueden mejorar con el tratamiento térmico? Por ejemplo, la dureza del material, ¿podría ser? La dureza, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Para moldear la maleabilidad. Tenacidad. Tenacidad. Tenacidad, dureza. La resistencia. Bueno, creo que es lo mismo que la dureza. La resistencia. No es lo mismo. ¿Qué más? Elías, ¿qué más se podrá mejorar? ¿O por qué le aplicar un tratamiento térmico? Pues bueno, sí, lo que ya había dicho mi compañero de pues para empezar la forma, la dureza, también no sé si pudiera ser también cambiar los puntos ¿cómo se llama? Sí, cuando ya se derrite, pues. ¿De fusión y de fusión? Perdón, bueno, eso no cambiaría. Lo que sí cambiaría, por ejemplo, es la forma y el acomodo de los átomos. Y con eso mejoraría las propiedades mecánicas. Se podría modificar un poco cuando ya agrega un elemento extra, pero no hay gran cambio en esos puntos, en el punto de fusión. No sé si recuerdan cuando vimos diagramas de fase en la materia de tecnología de materiales. Sí, hay un punto donde cambia un poco la temperatura y a los extremos te decía cuál es el punto de fusión de cada uno. Y en el centro te decía cuándo estaban juntos. Tienes razón, cambian un poco. Aquí el tratamiento térmico, pues como lo muestra ahí en la figura, utiliza un horno. Estos hornos, pues dependiendo del tratamiento térmico que tengan, obviamente tienen unos controles, tienen un cuarto de control, algunos, y otros los tienen en los extremos. Tú vas controlando la temperatura y este es un control muy exacto. ¿Qué pasa si hay un gradiente de temperatura? Pues modifica la estructura del material. ¿Cómo me doy cuenta si lo modifica? Pues yo tendría que llevar un pedazo de muestra, lo tengo que lijar. Ahí en la empresa tenían
No sé si ya están más modernas, ese era un laboratorio, la empresa pues ya es muy vieja, esa empresa de Tremec pues es ya de años en que tienen Querétaro, pero era una pieza circular que estaba girando y utilizaban diferentes lijas. En ese proceso no nos metíamos como estudiantes, sino que tenías que resolver el problema del tratamiento térmico. Eso lo realizaban dos personas, dos operadores ya muy capacitados. Utilizaban las lijas. Las lijas utilizaban de un número grueso, un tamaño grueso, a uno delgado. Cuando ya estaba muy fino, la lija dejaba la pieza del engrane en una, o si no, nada más tomas con los dedos o unos guantes, la pieza y la vas lijando. Y esta máquina gira en forma circular. Cuando ya tiene un acabado espejo, es decir, ya está lista para el ataque químico, reflejas en la superficie. Y entonces ellos preparaban una solución que se llama nital. La solución nital es ácido nítrico con etanol y le colocaban una cantidad, unos mililitros, un mililitro, y entonces el acabado espejo se veía un poco ya como si estuviera empañado. Y entonces ese pedazo de engrane lo llevaban al microscopio óptico y en el microscopio óptico observaban la microestructura y ya decían qué estructura les estaba saliendo en el engrane y obviamente el cliente les pedía una estructura que fuera la que cumpliera con los requisitos para el engrane de esos autobuses grandes, porque era para Volvo de los autobuses grandes. También otro pedazo o directamente el engrane tomaban una parte y le medían la dureza en los dientes y en el centro para ver cómo era el comportamiento. Y ya con esas dos características podía determinar si estaba bien o no el engrane. En este caso presentaba problemas de porosidad. La porosidad baja las propiedades mecánicas y entonces esto genera que tú puedas tener en la máquina de transmisión, cuando están chocando los engranes, si no tienen las propiedades mecánicas, ocasiona un accidente en el automóvil o en el autobús donde se está utilizando. Obviamente todo está mecanizado. No interviene una vez que está automático, ahí entran ustedes también como ingenieros en controlar esos parámetros del horno. Las puertas del horno se abren y se cierran después del tratamiento térmico, salen y justamente como se muestra aquí, se enfrían al aire. ¿Qué pasa si esto está mal controlado, si yo no tengo un control adecuado? Pues entonces los gases que están adentro, el calor, genera presión. Y si esto no se controla, entonces puede botar la puerta. Ocasionó una vez un pequeño incidente ahí, no sé qué le pasó al horno, que botó la puerta, la botó hacia afuera. Afortunadamente la puerta no llegó tan lejos, apenas estaba empezando, pero se escuchó el estruendo en toda la planta. Esto está, aquí la automatización y control está al 100. Tiene que tener mucho control el horno, los parámetros, el control de la temperatura, cómo está funcionando adecuadamente para que realice el tratamiento térmico. Imagínense si aquí están adelante, un poco adelante había unas máquinas, están los operadores, esto te ocasiona un accidente y se puede llevar hasta una persona. Entonces aquí pues tiene los controles, saca los materiales, solo que bueno, aquí son unos tubos grandes. Estos tubos, pues la mayoría o todos los aceros tienen tratamiento térmico y hasta los especifican qué tratamiento térmico tienen, para qué lo van a utilizar, para herramientas, lo van a utilizar para engranes, para qué tipo, cuál es su aplicación. Entonces aquí ya salen, una vez que ya está esto enfriado, pues entonces ya prosigue a hacer el análisis en el laboratorio, se llamaba laboratorio de tratamiento térmico. Obviamente también cuando entran aquí, pues llevan un tratamiento. Por ejemplo, tienen que ir muy limpios para que si tiene una impureza, si tiene residuos de jabón, si tiene residuos de grasa donde se maquinaron,
Obviamente, cuando se haga el tratamiento térmico, pues no va a ser homogéneo. Necesita ser una superficie muy limpia. Ahí en la empresa también estaba automatizado, unas tinas grandes con ácido nítrico, pero muy diluido. Lo estaban checando. El pH del ácido, entraban las canastillas y luego que entraban a tres fases. Último, agua caliente. Todo eso también era automático. Estaban los operadores continuamente checando el pH de las soluciones. ¿Por qué? Por si el pH ya bajaba, pues quiere decir que ya le faltaba ácido. Y entonces ya no limpiaba bien los engranes y eso también le ocasionaba problemas. ¿Qué pasa si tú haces un tratamiento térmico mal? Generalmente ya no se puede corregir. La mayoría de los tratamientos térmicos que tú haces mal, pues ya van como chatarra. Ya no hay forma de corregir. Y entonces eso, se genera pérdidas para la empresa. Por eso es que es muy importante pues tener control de todo. Cuando yo entré a las prácticas, obviamente también me hice un examen de conocimientos y eso te lo van a hacer en la mayoría de las empresas. Si tú vas al área de mantenimiento, si tú vas al área de tratamiento térmico, si tú o vas a medir propiedades mecánicas, siempre te van a hacer una entrevista de conocimiento, obviamente en el idioma inglés. Entonces, pues es importante también manejar el idioma y también tener conocimientos. ¿Por qué? Porque tú no sabes a qué área vas a ir. Entonces, si desde ahí estás patinando en los conocimientos, pues obviamente vas para atrás. Hay algunas empresas que hasta te piden el promedio para hacerte la entrevista y obviamente pues hay muchos candidatos, ¿cierto? Hay veces que son hasta 10, mínimo son 5 candidatos que entrevistan. Por ejemplo, donde está mi hermana, está de Eurotransiatura, se llama, que está aquí en el Parque Industrial Querétaro. Ahí pedían solamente para hacerte la entrevista que tuvieras 9 de promedio en la carrera. Si tú no tenías 9, pues no podías entrar ni siquiera a la entrevista. Y de ahí seleccionaron a 5 de acuerdo al currículum y entonces ya de ahí ella fue la seleccionada y ahí sigue desde las prácticas. Yo le llevo 2 años, ya salí hace 13 años, tiene 11 años ahí. Y ella se encarga de hacer parte de las entrevistas a los estudiantes que llegan de residencia de varias universidades. Y la parte de conocimientos, pues es también muy importante de acuerdo al área donde se van a colocar. Esta es una empresa muy grande, ya tiene 2 plantas y es una empresa italiana. Es una empresa pues que es de las mejores, bueno, una de las mejores pagadas, pero sí exige bastante. Entonces siempre tenemos de tener en cuenta todas las materias que me puedo llevar, porque es un conjunto de conocimientos que te van a hacer algo integral. Entonces aquí en el área de tratamientos térmicos pues es un área donde requiere mucho de la automatización y control. Ahora, ¿yo cómo voy a saber qué voy a hacer de tratamiento térmico? Porque pues debe de haber una guía o hay una guía, ¿no? Para hacerlo. Y existen los diagramas TTT o diagrama temperatura, tiempo, transformación. Ahí en el diagrama, pues es de acuerdo a lo que estoy trabajando, el acero. Ahí en la empresa tenían un diagrama y el jefe de tratamiento térmico, pues era algo rudo, era un ingeniero mecánico, tenía la maestría en materiales, pero era bastante rudo en el trato. ¿A qué me refiero? Si tú no le decías qué mejorar del tratamiento térmico, una vez dijo así, claro, si ustedes no saben, voy por otros residentes, que hay bastantes, porque debe de saber interpretar el diagrama. Así nos comentó, yo estaba con otra compañera, para ver qué le van a mejorar el tratamiento térmico. Así dijo, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a hacer aquí en este tiempo eran 6 meses, no sé ahora ya cuántos sean, pero en ese tiempo eran 6 meses. Y era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A esa hora tenías que estar ahí.
Aparte, como es una planta que solo hay hombres, pues no había ni siquiera baño para mujeres. Tenías que ir hasta oficina, muy lejos, no había. Ahí éramos nosotras 2 mujeres y como otras 2 que estaban en otra área. Eso era, lo demás todos eran hombres. Y una vez dijo, a ver, me van a interpretar un diagrama parecido a este y me van a decir cómo vamos a hacer el tratamiento térmico. Porque no está resultando, aquí hay algo que está generando porosidad y no sabemos qué. Ya nos había dado un recorrido por todo el proceso y ahora que ya dieron el recorrido, nos dio unos días, 2, 3 días, y ahora sí dijo, plántenme lo que van a hacer. Obviamente no involucra dinero. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a resolver con lo que aquí hay. No van a comprar otro horno, no van a sustituir otros gases. Con lo que hay vas a decir qué tengo que hacer y me vas a interpretar qué es lo que debo de realizar. Entonces existen estos diagramitas. Estos diagramas te dicen en qué momento aplicar el tratamiento. En este caso, este diagrama pues no tiene la línea del tiempo, creo que agregué otro de línea del tiempo. Aquí solamente me dice, no sé si ustedes recuerden lo de la clase, me dice la temperatura y me dice la transformación. Las líneas A3 y la línea ACM me dice cómo van a ser las transiciones. No sé si ustedes se acuerdan que el acero tiene varias estructuras y cambia. Cuando tú vas cambiando la temperatura, pues él también cambia el acomodo de sus átomos. Y esos acomodos de sus átomos, que son diferentes, se llaman austenita, cementita, ferrita, vainita. Y de acuerdo a la estructura, pues, o la temperatura se va modificando. Entonces tú debes de manejar o debes de saber cómo va cambiando, ¿no? ¿Qué es, si elevo la temperatura que me sale austenita, me sale martensita, me sale cementita? No sé si se acuerdan, pero en el caso de la cementita, pues no es carburo de hierro, F3C, y ese carburo de hierro, pues no es muy deseable porque es duro, y si es duro, pues es quebradizo. Entonces tienen las líneas de austenita, cementita y finalmente la línea A1 que corresponde a la transformación de perlita o de cementita a perlita. No necesariamente la estructura del acero debe de tener una sola, o pura cementita o pura perlita. Perdón, debe de tener un poco, no sé, un 80%, a lo mejor de perlita, 20%. Entonces de cementita, y dependiendo de cómo está estructurado el acero, entonces son las propiedades. Este diagrama me dice cómo son las transformaciones. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al contenido de carbón, porque así están los aceros clasificados, pues entonces me guío por la parte de abajo donde dice contenido de carbono y me guío con la temperatura y entonces yo ya puedo ver en qué momento hacer la transformación. A este diagrama pues le falta todavía más porque existen estos otros diagramas que son más complicados, que se llaman diagramas de temperatura, tiempo y adentro tienen la transformación. Aquí en la parte de abajo vienen en escala logarítmica para saber cuánto tiempo hay que dar. Tiene la temperatura y entonces aquí tú das la transición. Si tiene perlita, ferrita, martensita, y cómo hacer cuando tú quieres que tenga la estructura de la vainita. Juegas con la temperatura, el tiempo y en el centro tienen la transformación. Y entonces tú ya puedes determinar cuánto tiempo, a qué temperatura y qué fase voy a tener en mi acero. Entonces tú ya puedes jugar con los tratamientos térmicos para poder observar cómo se lleva a cabo la transformación. Aquí en los tratamientos térmicos de los aceros incluyen la transformación, que quiere decir que tú vas a transformar las fases o las estructuras, más bien las estructuras que tiene el acero. ¿Cuál es ferrita, perlita, cementita, martensita? ¿Y cuáles son los tratamientos térmicos más comunes? Los más simples que existen. Recocido, normalizado, temple y revenido. Esos son los más comunes. Ahora, industrialmente, pues el que se utilizaba ahí se llama cementación, ese es otro. Y había otra compañera que llevaba otro problema. Ahí hacían el normalizado y hacían todo temple y revenido, ese era más largo. Y en el de cementación no, aquí nada más metías en el engrane y entonces ahí se depositaba una capa de carbón.
de carbono y enfriabas. Y entonces ya se iban al laboratorio. Y el otro que llevaba la compañera era más complejo porque ese ya era escalonado, es decir, normalizado, temple, revenido. Hacían todo. Y de acuerdo, bueno, no es lo mismo, es de acuerdo porque ahí manejaban muchos clientes, ¿no? Y no le maneja el mismo acero y no le maneja los mismos requerimientos. Entonces, pues dependiendo de las necesidades o la aplicación que vaya a tener esa pieza, entonces los tratamientos térmicos son diferentes. Y para guiarme, yo cómo voy a hacer mi tratamiento térmico, utilizo el diagrama TTT, así se llama. No sé si hay alguna pregunta. Yo solo tengo una duda, maestra. ¿Qué se refería? Bueno, ¿cómo es el tratamiento que es reconocido completo? ¿O qué significa eso? Que va escalonado. Más adelante viene explicado cada uno. Ok. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede hacerle un temple a la muestra y luego va con un revenido. O sea, van varios escalonados. Y hay otros que se llaman termoquímicos, que es el que utilizaban ahí, que solamente, bueno, ese también es complicado. Meter la pieza en una atmósfera de carbono, ahí controlan, les digo que todo está automatizado, controlan el flujo de carbono. Si no mal no recuerdo, lo hacían a 900 grados, y se va a 900, es muy, muy, muy caliente. Y lo que hacen es agregar carbono a una superficie. Los otros escalonados o por etapas en el temple, pues quiere decir que, bueno, viene de un calentamiento, lo enfrías en aire o en una sal, que es salmuera, que es cloro de sodio con agua, o lo puedes enfriar en... venden unos aceites especiales para el tratamiento térmico, o al aire, y luego entra a otro tratamiento, una vez que ya se secó, entra a otro tratamiento, es como escalonado. Ok. Cada una de las etapas que lleva, obviamente tiene un objetivo, y no se puede dejar incompleto. Los tratamientos térmicos se dividen en esas dos ramas, los de comunes, o los más simples, y luego los termoquímicos, hay otros que le agregas a la superficie nitrógeno, y lo que hace el nitrógeno cuando está en la superficie del acero evita corrosión, por ejemplo. Ok. Ay, perdón, es que ya me enfermé. Mucha información. Y la del carbono hace un poquito dura la superficie, pero solamente superficial, no hasta el centro del material. Entonces, dependiendo del tratamiento térmico, pues tú tienes las propiedades. Bueno, lo que se tiene que tener mucho control es en la temperatura. La temperatura debe de ser la adecuada para que permita obtener, por ejemplo, en este caso nos dice que 100% austenita, y a esos aceros también se los encuentran comercialmente como aceros austenizados. ¿Qué quiere decir? Que fueron tratados térmicamente para que solo se encontrara la austenita. La austenita es esta estructura que se muestra ahí. Esa se ve con el microscopio cuando tú haces el ataque químico. Esa es su estructura. Se debe de realizar lentamente. Obviamente ahí en el control del horno también tiene cómo va subiendo la temperatura, es decir, maneja rampas, va subiendo, por ejemplo, 5 grados centígrados por minuto, 10 grados centígrados por minuto. Ahí lo controlas, ahí tenían un cuarto de control, se llama cuarto de control, que era los controles de los hornos. Ahí tenía la rampa y iba viendo en una pantalla en tiempo real cómo va subiendo la temperatura y cómo se va comportando. Es decir, es como un monitoreo, tenían unas pantallas en grandes y al lado unos controles donde se ve cómo se va subiendo la temperatura, cuál es la rampa que bueno, eso se programa, cuál es la rampa que desea 5 grados por minuto, 10 grados por minuto, cuánto está en el precalentamiento, cuánto está en el tratamiento térmico y finalmente cuando enfría. Cuando ya termina el tratamiento térmico, el horno automáticamente se abren las puertas y
se dejan un ratito adentro para que baje la temperatura y después se abren y para que se enfríen al aire. ¿Qué tratamiento térmico de eutenización, qué objetivos tiene? Pues si tú vas o si tú metes las piezas, imagínense una pieza fría y la meto directamente caliente, pues eso no va a servir. ¿Por qué? Porque le va a generar esfuerzos térmicos y distorsión en el material. Eso lento, eso es muy tardado. La planta hacía a lo mucho 2 tratamientos al día. No se puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque es lento. La temperatura va poco a poco y luego el tiempo que dura el tratamiento, luego mientras se enfría. No se pueden, a veces era solamente una entrada de canastas pues unas canastas de hierro, y adentro van los engranes, que se hacía al día. ¿Por qué? Porque pues es muy lento. Porque si yo meto directo, pues sufre un choque térmico, ¿cierto? Algo frío, algo caliente, le va a generar distorsión y le va a generar esfuerzos y entonces en lugar de ser benéfico, pues le va a generar problemas. Entonces después va a tener que quitar los esfuerzos térmicos y luego para quitar la distorsión, pues va a ser complicado. Entonces es muy importante el control. Y la austenita, pues es una estructura que tienen los aceros austeníticos, así les llaman, que la austenita tiene propiedades mecánicas muy buenas. Y también otra cuestión importante en el tratamiento térmico, pues es justo cómo está el tamaño de grano. Aquí no se ve el tamaño de grano. Acuérdense que los átomos se acomodan en pequeños grupos. Y estos grupos es ideal, que es muy complicado, tener tamaños de grano, uniones de átomos que sean iguales. ¿Cómo se lograría? Pues teniendo una homogeneidad de temperatura muy buena. Pero si no hay homogeneidad, pues entonces los granos también tienden a crecer de diferente forma. Permítanme tantito, que están tocando. Perdón, es que tocaron y no había nadie. Entonces aquí te dice que debe de tener un control en la temperatura. El paso posterior al calentamiento es diferente para cada tratamiento térmico y depende de los factores. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes factores que originan un tratamiento térmico diferente. ¿Cuáles son esos factores que te van a indicar cómo hacer el tratamiento térmico? El contenido de carbono. El contenido de carbono es diferente en cada acero, de acuerdo a su clasificación. El tratamiento térmico también depende si tú quieres
que se agrega un elemento extra a la estructura del acero, pues entonces ya es un tratamiento termoquímico. La estructura que deseas obtener, obviamente, pues eso ya lo establece el cliente de la empresa para lo que está trabajando. Y también de la aplicación, propiedades mecánicas a obtener. Aquí también en esta otra empresa, aquí en el Parque Industrial, también fui a una visita industrial ya tiene tiempo cuando estaba en la maestría. El profesor que me impartía la clase era materiales, era el encargado del laboratorio de propiedades mecánicas. Él en la tarde nada más impartía muy pocas clases y bueno, en la mañana se dedicaba en la industria. Y di un recorrido por la planta se llama Ronald, que es una planta que ya tiene también mucho tiempo, las primeras que están aquí en el Parque Industrial Querétaro, y ahí se dedica a hacer rines de aluminio. Y ahí también tiene todo, ahí sí llega todo. Igual donde está mi hermana hacen la fundición del acero. Y aquí también en esta otra es de aluminio. Y tienen hornos muy grandes, es una planta muy grande también, donde ya les llega el lingote de aluminio, lo funden y entonces ahí hacen absolutamente todo, hasta cuando lo vacían en un molde para de aluminio que le da la forma al rin. La inspección, todo hacen ahí el proceso. ¿Qué pasa? Bueno, ahí sí es una planta un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque está en la planta, hay cantidades de polvo de aluminio muy, muy pequeñas. Todos usan una mascarilla, un cubrebocas grande, pero aún así, pues hay veces que se te llega a meter, no sé, o se te llega a meter en un ojo, pues es complicado, ¿no? Y también cuando tú ya tienes una concentración elevada de aluminio, pues te puede ocasionar enfermedades como Alzheimer. Entonces, ahí los operadores, comentaba el profesor, que los tenían que estar cambiando. Máximo duraban 7 años estando trabajando ahí porque tenían que ser, los tenían que cambiar. Entonces, bueno, aquí nos dice cuáles son las características que tú deseas que acero es para poder hacer tu tratamiento térmico adecuado. Uno de los tratamientos térmicos es el recocido. El recocido es de lo más común y depende del tipo de acero. Pero ¿qué objetivos tiene el recocido? El recocido, tú quieres disminuir la dureza del material. Si te quieres disminuir la dureza, entonces entra el tratamiento térmico de recocido. Eliminar deformaciones anteriores. Estas deformaciones, ¿cómo se hicieron? Pues pasaron por un proceso anterior, como puede ser laminado, forja o extrusión. ¿Cuál es el laminado? Pues se pasa un rodillo, así como el nombre lo dice, da forma de lámina. La extrusión, pues hace alambres. Y estos le van a generar tensiones en el material, que se deforme, se tensione. Y entonces, pues tú las vas a retirar. ¿Por qué? Porque el material está, digámoslo así, un poco estresado por el tratamiento posterior que se le hizo. También tensiones internas mecánicas y térmicas maquinado, en esos engranes eran maquinados los dientes. Entonces pasa una máquina que le va haciendo los dientes, pues tensiona también el material se empieza a generar tensiones en su interior y se tienen que eliminar. Obtener una estructura perlítica gruesa. La perlita gruesa es la que se obtiene con el recocido. ¿Cuál es la perlita gruesa? Pues es la que se observa aquí. Esa es la perlita gruesa. Esa perlita gruesa, pues es la estructura que usted desea tener cuando hace un recocido. El recocido y la temperatura de recocido, pues depende de la cantidad de carbono que tenga para poderla hacer. Cuando hace el recocido, tiene que hacer un análisis o tiene que ver su material en el microscopio para observar que tiene la perlita. Y con eso ya tiene las características que o se relevaron o se fueron, los esfuerzos o deformaciones, tensiones que ahí estaban en tu material, y
que te pueden generar problemas. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Dudas, preguntas? Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el tratamiento térmico? El proceso de recocido, como así se llama, volver a calentar una pieza también, recocido, se lleva a cabo a una temperatura en el material que esté arriba de la línea crítica ATC. ¿Cuál era la línea crítica ATC? Pues entonces tengo que regresar yo a mi diagrama, el diagrama que estaba al inicio. Ahí me fue al revés, me fui para otro lado. El diagrama ATC. Aquí en el diagrama ATC, pues depende de mi material, sería superior a esta línea. Y también tengo que checar el contenido de carbono y la temperatura. Y lo tengo que hacer arriba de esta línea, arriba de la línea ATC. Arriba de esta línea, entonces yo podría realizar el recocido. Hasta homogenizar la estructura que tendría sería austenítica, o homogenizar la estructura austenítica para que cambie a vainita. Y el tiempo de permanencia que voy a tenerle en la pieza, pues más o menos, más bien depende del tipo de acero. Aquí el tratamiento térmico, pues aproximadamente eran 4 horas a 900, en otras 4 horas y media para asegurar la difusión del carbono. Más o menos son tiempos largos, no son tiempos así de 10 minutos y ya sale la pieza. No, mínimo se llevan 1 hora adentro. Cuando eso empieza a contar el tiempo, cuando ya alcanzó la temperatura deseada. Mientras se está calentando, ahí ese tiempo no se considera hasta que ya lo alcanza. Si tardó 2 horas en alcanzar los 900, pues esos no cuentan. Cuentan el tiempo que lo alcanzó. Entonces está el tratamiento térmico, son como 7, 8 horas, más o menos, mientras llega arriba y luego enfría. Y bueno, estas piezas que muestra aquí, pues esas piezas ya fueron sometidas al tratamiento, están friadas. Obviamente también no es muy recomendable sacarlas directamente al aire, que dejarlas casi en la entrada del horno, ahí se quedaban un ratito y luego ya las iba pasando hacia adelante. ¿Por qué? Porque esto también está muy caliente. Y si esto llega directamente, pues le va a llegar el aire, puede afectar el tratamiento. Así que las dimensiones también tienen que ver con las dimensiones de la pieza. Ahora, aquí también se ve mal esta imagen porque las piezas están amontonadas. Ahí no, ahí la pieza estaba separada, estaban las cajas separadas, un engrane de otro, porque no permite bien la difusión de la temperatura cuando están muy pegadas. Ahí están todas amontonadas. Sí, debe de tener cierto espacio para que vaya la temperatura, tenga un gradiente de temperatura adecuado. Si están muy pegadas, pues puede haber también algún problema. Dice que posteriormente, y también, bueno, la dimensión de la pieza ahí también es complicada. Si es una pieza, imagínense, ahí había unas flechas que también manejaban, y estaban en otra planta y no vi qué les hacían. Eran unas piezas grandes que también van en el automóvil, porque ven que ahí está muy grande. Y esas piezas eran muy complejas porque una vez yo vi de pura curiosidad que tenían muchos dientes y eran largas y tenían unos orificios que también someterlas a tratamiento térmico pues era complicado porque tienen morfologías un poco complejas para difusión de calor también. Y dice que se dejan enfriar en el horno y después se va lentamente hasta la temperatura ambiente.